Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Es una gran bendición y una gran oportunidad el que el Señor nos brinda un día más para poder adorarle, para poder confiar en Él. Le saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios aquí en San Salvador. Cuando uno vive para complacer a la gente, honestamente eso nos va a robar la oportunidad de recibir la aprobación de Dios. Y hemos estado hablando en nuestros programas anteriores acerca de eso. La aprobación de Dios nos libera de esa enfermedad, de esa plaga de agradar a las personas. No podemos agradar a todos, por más que nosotros hagamos todo lo posible, por más que hagamos todo el esfuerzo. Ahora, hay que aprender que sí podemos agradar a los hombres, pero podemos sobre todo ser aprobados por Dios. Yo quiero hablar en este día acerca de los beneficios de obedecer su palabra. Porque cuando nosotros vivimos para buscar la aprobación de Dios, entonces nuestra vida automáticamente va a ser transformada, nuestra vida va a ser cambiada. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 4 al 6. En la versión de la Nueva Traducción Viviente dice: pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Dice esta versión: nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado, ni de ustedes, ni de nadie. El apóstol Pablo les está hablando fuerte a los tesalonicenses y les está haciendo ver de una manera clara que el objetivo de su ministerio en medio de ellos era poder agradar y glorificar el nombre del Señor. Cuando yo trato de agradar a las personas, entro en una trampa, y eso es buscar la complacencia humana. Pero cuando yo busco la aprobación divina, automáticamente voy a vivir una vida de obediencia a la palabra del Señor. No puedo agradar a Dios si no conozco lo que Dios espera de mí. No puedo agradar a Dios si no sé lo que Él me manda, lo que Él me ordena. Por eso la palabra de Dios es muy importante en la vida del creyente. El hábito de la lectura, el hábito de la meditación, de la memorización, del estudio de la palabra de Dios es la base para que todo creyente pueda llegar a obedecer al Señor. Creo que en lo más profundo de nuestro corazón, todos los creyentes anhelamos agradar y obedecer al Señor. Por eso necesitamos conocer lo que la Biblia dice, porque nuestra norma de fe y conducta, la manera en que nosotros debemos de vivir, viene de lo que la palabra de Dios nos enseña. Ella nos dice qué debemos y qué podemos hacer, pero también nos dice qué es lo que no debemos y es lo que no podemos hacer. Nos brinda las normas de cómo relacionarnos con los demás. Nos brinda la manera de cómo acercarnos a Dios. Nos dice cómo ofrecerle nuestra adoración. Nos dice las formas en cómo respetar y valorar al prójimo. No se trata de lo que yo creo, lo que yo aprendí, lo que yo conozco. Debemos de ser renovados en nuestro entendimiento por medio del consejo de la palabra de Dios. Conozco una persona que dice que hay muchos cristianos que viven según el Evangelio según San Yo. El Evangelio según San Yo es que lo que yo creo es esto, lo que yo digo es esto, lo que yo opino es esto. Honestamente, la vida cristiana no se vive de esa manera. No se vive a través de conceptos humanos, sino se vive a través de los principios divinos. Por eso la palabra de Dios es la que nos brinda la fe, la confianza, las convicciones, para vivir un estilo de vida diferente a lo que este mundo aprueba como correcto. La Biblia dice que el mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Fue por esta razón que Dios, antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, a conquistarla, le dio todas las instrucciones en Deuteronomio para que aprendieran a cómo comportarse
y a cómo ser diferente a esos pueblos idólatras que no conocían y no temían a Dios, a los cuales ellos iban a llegar. Y les dio una serie de leyes en Levítico para que ellos supieran cómo hacer las cosas de manera correcta. Nunca podremos llegar a la obediencia y agradar a Dios si no es por la guía y la iluminación que la palabra de Dios nos da. Por eso, una de las razones y una de las metas más importantes de todo seguidor del Señor debe de ser agradar a Dios por medio de conocer lo que la Biblia dice. Y de esta manera no solo vamos a recibir la aprobación de Dios, sino que vamos a recibir la bendición de Dios. ¿Cuántos queremos ser bendecidos por el Señor? ¿Cuántos queremos que en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la relación con los padres, con los hijos, con los demás hermanos en la iglesia, en ese ambiente laboral, las cosas cambian? Pues entonces tenemos que conocer lo que Dios dice en su palabra. Nunca podremos llegar a la obediencia y agradar a Dios si no es por la guía y la iluminación que ella nos da. Por eso, en 2 Corintios capítulo 10, versículos del 17 al 18, dice, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan de Dios. Eso es lo más importante. Ahora, escúcheme, le pregunto con confianza. ¿Qué dirá Dios en este momento de nosotros? ¿Habrán elogios de parte de Dios sobre nuestras vidas? ¿Podrá decir Dios, bien, buen siervo y fiel? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Nos podrá decir Dios, varón esforzado y valiente? ¿Podrá decir Dios de nosotros que somos fieles? ¿Podrá decir Dios de nosotros que somos sus hijos amados? Y honestamente, esta es una enseñanza totalmente contraria a lo que la sociedad enseña. Porque la sociedad nos enseña a ser promovidos a través de ser los mejores, los más importantes, a que la gente nos reconozca. Pablo nos está diciendo que lo más importante es la aprobación de Dios. Lo más importante es que los elogios vengan de Él. Y ahí es donde sería mejor que Dios dijera de nosotros que somos humildes, que nos parecemos a Cristo, que amamos a los demás como Él ama, que estamos poniendo en práctica el sermón del monte. Y en Jeremías capítulo 9, versículo 24, el profeta dice, si alguien quiere sentir orgulloso, que se sienta orgulloso de mí y de que me obedece, dice. O sea, nuestro orgullo, si es que deberíamos decirlo así, nuestra valía, tiene que venir de nuestra relación con Dios, pero sobre todo de tener ese corazón lleno de paz, que en realidad estamos obedeciendo al Señor. Dice en el versículo 24, eso es conocerme, pues yo actúo en la tierra con amor y amo la justicia y amo la rectitud, dice el profeta Jeremías. Que la obediencia a Dios sea aquello que nos provea la mayor satisfacción de la vida. Que desde que nos levantamos nuestro objetivo sea agradar a Dios, sea vivir para Él. Y cuando nos vayamos a acostar, tengamos esa satisfacción que lo honramos con nuestro testimonio, con nuestra santidad, con nuestra vida de obediencia. A pesar de que cada día van a haber luchas y desafíos, van a haber problemas y circunstancias que van a tratar de probar nuestra fidelidad y nuestra obediencia a Él. Una de las cosas más importantes para lograr esto es reconocer que Dios mismo nos ha dejado todas las herramientas, Dios nos ha dejado todos los recursos y nos da el poder de su Espíritu Santo para obedecerlo. Miren lo que dice Juan capítulo 14, versículo del 15 al 17. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo no pueden recibir el Espíritu porque no lo ven ni le conocen. Pero ustedes sí lo conocen,
porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. Porque está en nosotros, está con nosotros. Él vive en nosotros y estará siempre en medio de nosotros. Qué importante es saber que no estamos solos. Que el Espíritu nos puede enseñar lo que es correcto, aquello que sí realmente podemos hacer que agrada a Dios, que nos guía. Él nos va a redarguir cuando sabe que estamos yéndonos por el camino incorrecto. Pero también Él nos da el sentir correcto que nos permite ser obedientes y nos permite ser bendecidos. Piense por un momento en lo que esto significa para cada uno. El que el Espíritu Santo pueda llenar nuestras vidas y esté con nosotros. No estamos solos en este caminar. No estamos solos en el deseo de obedecer a Dios. Dios mismo está con nosotros. Quiero que vayamos a una pausa con esta importante información y que al regresar podamos recibir el desafío de hoy para nuestras vidas. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios, martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m, servicio juvenil. Y día domingo, 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. Cuando nosotros queremos hacer lo correcto, sin duda alguna tendremos oposición. La gente se va a burlar. La gente muchas veces nos va a desprestigiar. Algunos van a llegar al punto hasta que nos van a amenazar. Pero si usted y yo sabemos lo que Dios quiere y lo conocemos a Él, Él nos va a dar la valentía y el poder del Espíritu Santo para poder obedecerle. Él nos va a ayudar a salir adelante. En Hechos capítulo 5, versículo del 29 al 31, nos habla de una parte donde Pedro y Juan han sanado al cojo que está a la entrada del templo. Y cuando vienen los líderes religiosos y le preguntan con qué autoridad lo habían sanado, ellos les dicen que es con la autoridad del nombre de Jesús, aquel que ellos habían matado, pero que Dios con su poder había resucitado. Y entonces vienen y les prohíben y los amenazan para no hacer lo que Dios les había mandado, que era la de predicar el evangelio. Entonces dice el versículo 29 del capítulo 5, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ellos tenían claro que obedecer a Dios antes que a los hombres era lo más importante. Quiero preguntarle, ¿habrán cosas en su vida ahora mismo que usted está evitando obedecer por temor a las personas, por el qué dirán, por la desaprobación, por el rechazo? Quiero darle el desafío para este día de decidir, al igual que los discípulos, agradar y obedecer a Dios. No a la gente. No importa lo que eso cueste, no importa el precio que hay que pagar, no importa el precio o la situación que haya que vivir. Termino con esta historia. Una hermana de la iglesia, hace muchos años atrás, su jefe le insinuó que tuviera intimidad con él y le amenazó que si no lo hacía, la iba a despedir del trabajo. Con toda valentía, esta muchacha le dijo: no necesita despedirme, yo misma renuncio en este momento. No se preocupe, no es el único trabajo, Dios va a cuidar de mí. Ella decidió honrar a Dios antes de honrar a los hombres. Y Dios ha sido fiel en sostenerle, en proveerle y en ayudarle.
y en medio de la dificultad ella pudo agradar al Señor. Eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Oramos, Padre, oramos que nos permitas esa seguridad de obedecerte a ti y la satisfacción de hacerlo antes de hacerlo para con los hombres. Y danos la ayuda, el poder y la gracia de tu Espíritu Santo para poder lograrlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.